Esperen unos segunditos solo para poder hacer bien la grabación. ¿Me cuentan si tienen el enlace de Zoom, sino para enviar? Recording in progress. Muy bien, Eusebio, entonces muchas gracias y gracias al equipo que está organizando esta sesión. Les recuerdo siempre el uso del micrófono, ¿ya? Bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes amigos, amigas. Les voy a contar, en el plan estratégico que les compartí, tenemos una eje temática de incidencia política. Mucho hacemos ese trabajo, pero ahora voy a ley de semillas nativas. Pero quiero pasarlo a GRISIN. ¿Qué es GRISIN? Es un grupo impulsor de semillas, del reconocimiento de las semillas nativas, ¿ya? Y está conformado Convención Nacional Agrario, Confederación Nacional Agraria, AMPE Perú como nosotros, Aguapán, UNAMIAP, es una organización de mujeres, FEMOCARINAP también es una organización de mujeres, CCP, que es una que representa a las comunidades campesinas. Y ¿por qué razón empezamos esta propuesta, esta discusión? Hay una ley en el Perú que reconoce a las semillas, ¿no? En general más o menos, pero a las semillas nativas no lo reconoce. Entonces, de que nosotros 1.72 millones de hectáreas producimos alimentos cada año con semillas nativas. Y los 88% de los pequeños agricultores siguen conservando, cuidando, usando para producir alimentos con las semillas nativas. Y solamente el 12% nada más abastece las semillas reconocidas bajo una ley, que son semillas híbridas y se llaman certificadas o formales. Esos son los motivos que nos hacen empezar, pero nos dicen los especialistas a las semillas nativas que son semillas informales. Entonces, 88% de los pequeños agricultores producen alimento no solamente para consumo familiar, sino que todos los excedentes abastecen a través de los mercados locales. Entonces, ahí empiezan a hacer discusión y el CRECEN nace en 2021 en un encuentro nacional, en donde que AMPE Perú nos delegan la coordinación nacional. Entonces, como AMPE, como Eusebio, coordino con los 7 organizaciones para armar, proponer esta ley de semillas nativas. Este encuentro hacemos cada año. En 2022, entre 2023, las autoridades nacionales de las semillas es SENASA, creo que no sé qué nombre tiene acá, y INIA es el Instituto Nacional de Investigación Agraria, ellos trabajan en la parte técnica. Hemos tratado de conversar con ellos. SENASA es un poco resistente, muy autoritario, un poco policial en todo aspecto, ¿no? Pero con INIA hemos entrado un poco así conversando, explicándole que es sumamente importante esta ley. Entonces, ya supuestamente ya estamos haciendo alianza con INIA. En 2024 ya terminamos casi la ley, ya, y en cada encuentro evaluamos, recogimos también opiniones, tenemos algunos especialistas que nos acompañan, que nos ayudan, ¿no? Entonces, de que ya, y este año justamente el día antes de ayer,
ya se ha presentado al Congreso de la República, en estos momentos se encuentra en Comisión Agraria del Congreso, y ahí hemos podido lograr 7 multipartidarias que hablamos, que han podido firmar esta propuesta de ley. Y estamos en esa espera de que lograrlo realmente. Pero regresando más arriba, ¿qué es lo que buscamos? ¿Podríamos bajar, por favor? Está un poco desordenado. Bájalo, por favor. Ya, ahí. Estamos planteando, se plantea esta ley para reconocer y proteger desde el Estado los sistemas tradicionales de semillas nativas, fortaleciendo su conservación, sostenibilidad y el derecho de las comunidades de usar sus propias semillas. Con estas propuestas se busca construir una verdadera política de soberanía alimentaria. Eso es lo que sustentamos en esto. Ahora sí bajamos, por favor. Subimos, perdón. Nuestro objetivo es reconocer y promover, proteger el sistema tradicional. Dentro de eso estamos planteando también mejoramiento, pero mejoramiento no en laboratorio, sino que con los conocimientos ancestrales en su propio lugar, ¿no? Eso es lo que estamos planteando, y alcance agricultoras familiares, como les decía, el 88%, los pueblos originarios, las comunidades campesinas, marco legal para proteger, queremos lograr con esto el marco legal. Bueno, acá tenemos algunas ONGs, instituciones no gubernamentales, ellos son nuestro sustento técnico como Secretaría Técnica. Y FOVIDA es la institución, una organización ONG que nos apoya también económicamente. De hecho, que cuesta también dinero hacer los encuentros, traslado de la gente, todas esas situaciones. Este año va a ser en Cusco, y ya hemos conformado comisión organizadora, etcétera, etcétera. Creo que el tiempo me gana. Pero acá podrían escanearlo, ahí lo pueden encontrar todo el contenido de la ley, por favor. Con eso termino esta parte y pasamos al otro. Bueno, también quería compartir esta propuesta como AMPE, es propiamente como AMPE. Estamos proponiendo una agenda política, crear un programa nacional de agroecología articulada a la economía circular. En agroecología nosotros hacemos la economía circular, pero no está todavía visibilizado, no está todavía documentado, entonces por eso que estamos planteando esto. Bueno, los antecedentes, acá les decía, ya no quiero repetirlo. La fortificación, en esencia, el Programa Nacional de Producción Agroecológica es lograr que las unidades productivas de la agricultura familiar transiten de una agricultura convencional contaminante al sistema de producción agroecológica y se convierta en pilares del desarrollo integral, sostenible. Esto significa implementar procesos y integrar los cultivos, crianzas, agroforestería, apicultura, piscicultura, agroindustrial rural. Eso es más o menos nuestra fortificación. Lógicamente estamos en proceso, se va a construir mucho más seguramente. Pasemos, por favor. Nuestro objetivo es promover e impulsar la producción orgánica y ecológica alternativa al desarrollo económico y social, priorizando la agricultura familiar de la categoría de subsistencia. Eso está clasificado, titulado el 88% de los pequeños agricultores. Orgánica y ecológica lo pusimos porque la ley 29/19/6 que tenemos reconoce como tal. Entonces, para no un poco, estamos sustentando a ese nivel. Los componentes, tenemos 4 o 5 componentes: fortalecimiento de capacidades productivas, promoviendo, formando especialistas con tecnologías innovadoras para la asistencia técnica.
En Perú no tenemos asistencia técnica. La Constitución del 93 nos ha eliminado. Tenemos Ministerio de Agricultura que es normativo. Protección y la conservación de la biodiversidad y las semillas nativas, considerando base de la producción de alimentos sanas y limpias. Nosotros muchos nos identificamos conservacionistas de la biodiversidad. Fortalecimiento de los pequeños productores agroecológicos conformando y fortaleciendo las organizaciones locales, regionales y nacionales. Si no hay organización es bastante difícil, entonces como AMPE tampoco todavía no estamos a nivel nacional cubriendo, entonces necesitamos fortalecer, seguir avanzando el tema organizativo. Mejorar la rentabilidad económica con la producción de alimentos sostenibles, garantizando y certificado con el sistema de garantía participativa. El sistema de garantía participativa hemos podido lograr reconocer bajo una ley, ya es formal, entonces estamos en proceso de implementación en 12 regiones en estos momentos, y para empezar ya a certificar formalmente. Desarrollar la transformación rural agroecológica con valor agregado y competitivo, porque nosotros somos pequeños agricultores que producimos solamente materia prima y ni siquiera ponemos precios, sino que los intermediarios o los compradores nos ponen precio. Entonces, toda la vida estamos pobres, ni siquiera tenemos una buena cartilla. Es por eso que estamos para dar valor agregado proponiendo esto. Pasemos, por favor. Ya. La estrategia de articulación agroecológica y económica circular, uso de tecnologías ancestrales y modernas para una agroecología eficiente, diseñado y al sistema circularidad, reutilizando los recursos existentes locales. En esto más o menos estoy hablando, los recursos locales, plantas, suelo, pero también los residuos de las cosechas, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque ya trabajamos todo eso. Minimizar las contaminaciones locales, los recursos como suelo, agua, etcétera, entre esos varios. Conservación y uso de las semillas nativas biodiversos. Minimizar los costos de producción con nuevas tecnologías y innovaciones, fomentando la producción limpia, orientado al desarrollo rural sostenible. Eso es lo que buscamos, especialmente con los pequeños agricultores. Fomentar la economía campesina familiar articulado a los mercados competitivos. Para ello necesitamos la educación y capacitación a los productores y colección directa entre los consumidores hacia el consumo saludable y responsable. Creo que es eso, o ya. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Mejorar los ingresos de los pequeños productores, comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos originarios. Con esto buscamos eso, reducir la contaminación de los ecosistemas productivos y generar resiliencia al cambio climático, evitar la pérdida de la agrobiodiversidad peruana, protección a las semillas nativas o criollas, estamos incluyendo en la ley las criollas también, generar cambios y alternativas del cambio climático. Presupuestalmente estamos proponiendo el programa, una unidad ejecutora. En cuanto al presupuesto, debe asumir los 3 niveles de gobierno. En Perú tenemos gobierno nacional, gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, le estamos poniendo de esa manera. Esto es lo que quería compartirlos rápidamente, queridos amigos. Seguramente habría preguntas o comentarios y muchísimas gracias por escucharme. Cuéntenme quienes organizan el espacio. ¿Tomamos preguntas ahora? ¿Viene su presentación y luego? ¿Cómo lo han pensado? ¿Tomamos preguntas ahora? Vienen las 3 presentaciones y luego abrimos un espacio. Bien, entonces, Eusebio, vamos a hacer las 3 presentaciones y luego va a haber un espacio para comentar. Bienvenida. ¿Tienes el adaptador de HDMI? Yo te doy el mío. Tiene. Sala 2. Querida, te pido usar el micrófono para la transmisión, ¿ya?
Bueno, bueno, yo voy a contar un poquito sobre la experiencia que tiene el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica en materia de incidencias en políticas públicas. El instituto tiene una tendencia muy marcada a pensar el desarrollo rural en términos regionales, pero creo que en ese ámbito más bien tenemos una incidencia no necesariamente intencionada, ¿no? Eso lo voy a contar ahora. Y tenemos experiencias de incidencia muy marcadas, muy intencionadas, principalmente en zona de Amazonía y zona Chaco, ¿no? Esta experiencia que contaba respecto al tema no tan intencionado se da a partir de evidencias que tenemos en el trabajo sobre tierras, ¿no? El IPDRS, bueno, de hecho Alejandra la conocemos porque el IPDRS dinamizaba el movimiento regional por la tierra y el territorio, que se dedicaba a relevar casos de acceso a tierra, ¿no? Entonces, un aspecto quizá no intencionado, por ejemplo, es que algún empresario que quería comprar tierra en la Argentina nos contacta y dicen, oigan, esta tierra está disponible, no disponible, porque he visto su página, y pues no, señor, esa tierra tiene dueño, entonces no haga la compra, ¿no? Entonces, es un tema que creemos que sale a raíz de la evidencia que hemos producido, ¿no? En este caso me gustaría narrarles un poquito sobre el trabajo que hacemos a raíz de la apicultura, ¿no? O más bien del apoyo a la apicultura en términos de incidencias en políticas públicas. Entonces, esta mañana nuestro compañero Ronald nos decía que había viajado para Chuquisaca, ¿no? Ay, no sé si funciona aquí. Ay, no, creo que no. Bueno, entonces si se dan cuenta, el punto rojo que está al centro de Bolivia es Chuquisaca, ¿ya? Entonces la parte que vemos ahí con varios puntos en verde son serranías, ¿no? Entonces la experiencia que les voy a contar está ubicada en el subandino chaqueño, precisamente en la serranía del Sararenda, que está a 1400 metros, ¿no? Ese sería este punto 4. Y bueno, la otra experiencia que hemos desarrollado con mucha fuerza es la autonomía, el apoyo a la autonomía indígena de Huacaya, que sería está instalado en la serranía del Sararenda, ¿ya? Entonces, de acá para acá es el municipio de Macharetí y esta ya es la frontera con el Paraguay, ¿no? Entonces, me parece importante ese apunte porque lo que voy a explicar después tiene mucha relación con las transiciones en esta geografía, ¿no? Entonces, en el otro lado, bueno, si se dan cuenta, en este mapita quise poner un poquito la presencia de pueblos guaraníes, bueno, indígenas en Chuquisaca, ¿no? Y bueno, básicamente lo que es verde son capitanías guaraníes, ¿no? Entonces, Chuquisaca tiene población principalmente quechua, ¿no? Que serían los puntitos rojos, y población guaraní. Y en este pedacito que no se logra ver, se instala el territorio de la autonomía de Huacaya, ¿no? Entonces, no voy a entrar a detalles sobre ese caso, pero algo que hemos aprendido en el caso boliviano, la autonomía es un proyecto muy, muy interesante. De hecho, quienes apuntan al tema de la autonomía prescinden de los partidos políticos, ¿no? Entonces, la representación es directa, ¿no? También tiene mayores posibilidades de consulta previa, ¿no? De hecho, tienen que consultar a estos pueblos para hacer cualquier proyecto, y también hay la posibilidad de que ellos mismos decidan su estructura de gobierno, ¿no? Entonces, en el caso de Huacaya, por ejemplo, ya no existe solo un alcalde, sino existen 2 ejecutivas, existe una autoridad de justicia, ¿no? Y ahí el apoyo que hemos trabajado, básicamente después de 14 años, en el que también han apoyado muchas otras instituciones, ha tocado ser pues nomás avanzar en la parte jurídica, ¿no? Entonces esa autonomía salió porque se consiguió un buen equipo de abogados constitucionales que le metieron un proceso a todos los opositores por injerencia en la democracia comunitaria, ¿no? Es así que se desbloqueó, y también interpelando a autoridades de ya rango superior como el Tribunal Supremo Electoral para como que empujar a que se defiendan los derechos de los pueblos locales, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora al caso que más bien les voy a contar con respecto a Macharetí. Macharetí es esa franja naranja, ¿no?
es la Franja Naranja, las comunidades se instalan en este punto, ¿no? La concentración de comunidades se instala en este punto, existe población guaraní, también población campesina, y bueno, con la demanda de tierra que hizo el pueblo guaraní, accedió a tierra pues en este predio, ¿no? Que no tiene precisamente vocación agrícola, sino más bien es vocación ganadera, ¿no? Y al ladito, si se dan cuenta, está el Paraguay, ¿no? Entonces aquí el dilema de la gente era, ¿cómo vamos a hacer gestión tantas horas tan lejos, si está muy lejos de nuestra casa, ¿no? Aquí hay un emprendimiento muy, muy interesante de ganadería comunitaria. Bueno, pero ubico este tema porque en Macharetí la población vive tanto de la ganadería como de la producción de autoconsumo alrededor de la producción del maíz y también de la apicultura. Y eso es lo novedoso, porque la apicultura se ha desarrollado en los últimos 10 años y eso ha reconfigurado la estructura pecuaria y económica de la zona, ¿no? Esto es Macharetí, entonces lo que ven ahí en el monte sería el Aguarahue, ¿no? Esta es la plaza principal, nuestra oficina queda por acá, este es el colegio, ¿no? Por aquí atrás queda la alcaldía, por aquí queda la capitanía guaraní de Macharetí. Y bueno, entonces hay una cosa muy interesante en el caso de estos apicultores, que una práctica muy tradicional era la melea, ¿no? De hecho, los apicultores ingresan al monte y pues no siempre tienen una forma de extracción muy noble, ¿no? Entonces tumban los árboles, queman y sacan la miel, ¿no? Y bueno, esa mielcita le llaman miel de palo, ¿no? Entonces se creía que esa miel era mucho más sana, mucho más rica, ¿no? Entonces se pasa de ese proceso a la crianza en colmenas de madera, bueno, con una serie de formaciones y demás, pero ahí lo interesante es pues que se van a producir cambios en la estructura productiva de crianza de la zona, también en las prácticas ambientales, el consumo y las relaciones de género, con una serie de procesos donde también la parte normativa aquí juega muy importante rol, ¿no? Y les voy a contar por qué. Entonces, con la pandemia justamente se ha derivado en esta ley municipal número 15, que, bueno, establece varias cosas, pero fundamentalmente medidas de conservación de las abejas, ¿no? Recuperación de las tierras degradadas, deforestadas, ¿no? Y también una serie de prohibiciones, ¿no? Principalmente con el tipo de uso de pesticidas, transgénicos y demás, ¿no? Entonces, los apicultores justo están en asamblea, algunos no sé si los ven con barbijos, en pleno COVID se han reunido y han avanzado en la aprobación de esta normativa, ¿no? Ahora, esta normativa, bueno, ¿cómo ha sido un poco, cuáles han sido las herramientas que han jugado para lograr la aprobación de esta normativa? Hubo un diagnóstico sobre el énfasis en la producción, ¿no? O sea, todo el acompañamiento que hacían muchas otras instituciones en esta zona era en términos de mirar a qué enfermedades les están afectando a las abejas, cómo hacemos para comprar más colmenas, ¿no? Pero muy poquito, digamos, a nivel de la gobernanza de la apicultura, de la norma en sí, y cómo esta norma podría ayudar a regular varios otros temas, ¿no? Y bueno, también esta lectura de que si estábamos así trabajando con ganadería y agricultura, más bien habría que abrir pues un paso para una actividad como es la apicultura, que es muchísimo más noble, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos un curso de apicultura. Me encantó este curso porque la consultora relevó como 19 plantas melíferas y los apicultores revisaron el texto antes de imprimirse y encontraron 69 más, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque ellos de verdad conocen el territorio, ¿no? Se hizo un catálogo de fotos, un foro apícola. Ahí se debatió muchísimo sobre el tema de impuestos, ¿no? Porque los apicultores, por ejemplo, no están interesados, digamos, en trabajar con el sistema de impuestos, si facturan o no facturan, ¿no? Y bueno, ahí las limitancias de comprensión, ¿no? Porque ellos, al ser una asociación, como les digo, que están muy dispersos, digamos, la lectura del sistema de impuestos, digamos, es que ellos superaban el área establecida de tierra y por tanto ellos no podían, digamos, hacerlo de manera asociativa, ¿no? Pero es por esa estructura que les digo cómo está distribuida la tierra. Ajá. Y bueno, entonces lo que hicimos fue la construcción colectiva de la norma. Hemos encontrado afortunadamente, excepcionalmente, un abogado que era además apicultor. Eso me parece de lujo porque él comprendía muy bien todo lo que le decíamos y además de comprender las normas, ¿no? Y se hizo una plataforma multiactor con universidad, técnicos, apicultores, capitanías, ¿no? Y ellos pues son los que van revisando, van diciendo lo que era relevante normar, ¿no? Ahí se aprobó la ley. Yo me acuerdo que
la imprimimos en este formato chiquitito sin reglamento, ¿no? Y fue a propósito de tener la ley sin reglamento para justamente presionar a que trabajaran el reglamento, ¿no? Entonces ahí el reglamento no estaba, justo en este periodo cambió de gobierno, entonces salió alcalde más afín a los apicultores, viene otro nuevo alcalde y pues ahí nos han hecho esperar mucho tiempo todavía, pero para presionar estaba ahí la norma sin reglamento y bueno, hicimos otro proceso de acompañamiento a este proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí identificamos un asesor cercano al gobierno local, ¿no? Entonces ahí teníamos alguien que maneje más o menos sus códigos, que tenga confianza en lo que estamos haciendo. Se hizo un plan de incidencia, ¿no? Donde se veían programas de radio, videos, notas de prensa, reuniones con concejales, ¿no? Entonces aquí los apicultores estaban muy prestos a hacer seguimiento de esta aprobación. Se hizo un trabajo mediático muy fuerte y la presión social. ¿Cómo se hizo la presión social? Se presentó, bueno, esta norma en una reunión en Machareti donde se convocó a otros apicultores de otras zonas, ¿no? Que también están en el municipio chaqueño y decir, bueno, vamos a invitar al alcalde que se reúna, que abra el evento, ¿no? Con otros apicultores de la zona y pues felicítenlo porque ya tenemos ley, pero les contamos que no hay reglamento, ¿no? Entonces se vio presionado y aprobó, ¿no? Y sacamos esta nueva versión de publicación ya con el compendio apícola, no solo la ley municipal y su reglamento, sino también la ley departamental, ¿no? Entonces Chuquisaca es uno de los, el único departamento que ahorita cuenta con ley de apicultura en Bolivia, ¿no? Y el primer municipio que contó con su ley fue Machareti, ¿no? Entonces fue así como avanzamos en esta aprobación, ¿no? Ahora, hay muchos que obviamente creemos que una ley no resuelve todos los problemas de una zona, ¿no? Pero hay evidencia de que sí hay cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el presupuesto, en el POA, los apicultores tienen asignado un monto, ¿no? Para sus actividades. Eso me parece de lujo porque antes, como les digo, ni en el censo agropecuario aparecía la apicultura como actividad económica, ¿no? Todo era Machareti, es ganadería, es maíz y ahí acabó. Entonces, ahora ya está establecido en el POA un presupuesto para la apicultura. Ellos han logrado gestionar la adquisición de un terreno, ¿no? Indicando que tienen una función social, han posicionado bien su asociación en la región y bueno, aquí hay un error, hay un plan estratégico que ellos han trabajado, ¿no? Que deviene un poco de esta ley y se traduce también en indicadores de transición ecosocial que están trabajando para avanzar en varios mandatos de la ley, ¿no? Y bueno, ahí hay otros temas que hacen a la realidad, digamos, de la apicultura en la zona, por ejemplo, superar el monopsonio. Yo la verdad esa palabra no la conocía hasta que comprendí un poquito mejor lo que les pasaba a los apicultores, es que toda su producción de miel se la entregan a la empresa boliviana estatal de alimentos y es esta empresa que define los precios, que define los cupos, ¿no? Y de repente ellos necesitan nomás abrirse nuevos mercados, superar esta desterritorialización de los sabores de la miel del Chaco, ¿no? Esto me parece súper importante porque todo lo que la EVA reúne es como si lo pusiera en una olla grande, ¿no? Todas las mieles de la zona, entonces podrían estar las mieles de Alcalá, las mieles de Serrano, las mieles del Chaco, todas juntas, como sin identidad, ¿no? Entonces lo que ellos han hablado es de, bueno, de que se potencie y más bien diferenciar las mieles, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta es la que ven, es la miel de Mistol, ¿no? De hecho, el 2024, un apicultor de Yacuiba, que es también chaqueño, ha ganado como la mejor miel mundial, ¿no? O sea, del sabor. Entonces, aquí hay mucho potencial porque es una miel monofloral, es una miel de bosque nativo, ¿no? Ahí superar el contrabando porque nuevamente la empresa boliviana de alimentos fue, por ejemplo, acusada de que estaba completando los stocks hace 3 años, con miel de contrabando, ¿no? Y también estamos ahí cerquita de la frontera, por si se dan cuenta, entonces sí es pesar de los apicultores que el contrabando sea un tema muy crítico, ¿no? Y bueno, ahí en pandemia, por ejemplo, un sector que estaba relativamente estable han sido los apicultores porque ellos han podido vender la miel, porque es un alimento que eleva la inmunidad, ¿no? Entonces esto me parece súper interesante. Bueno, ahí está promover el consumo de miel, estudiar otras formas de consumo y esos serían como desafíos que dejamos un poquito para… Este es un video que espero lo podamos ver si es que estoy a tiempo, es de un concurso de niños apicultores y ahí ¿me da tiempito, Jael?
¿O Yasmín? Sí. 2 minutos. Ay, perdón. Es publicidad. Hola, me llamo Nicole. Yo con mi mamá venimos a ver las abejitas cada fin de semana. Este es uno de nuestros apiarios y yo con mi mamá vamos a alimentar. Ahora estamos preparando el humo para ver a nuestras abejitas. Estamos alimentando nuestras abejitas ya que el monte está muy seco. Lo que más me gusta de la apicultura son las flores, son los árboles. Y lo que más me gusta de la apicultura son las abejas. Admiro del trabajo de las apicultores son que ellos cuidan a nuestras abejas, cuidan los árboles. Lo que más me preocupa de la apicultura que talen los árboles, que no haya agua y los incendios, ya que un año hubo un incendio en mi casa. Todos los árboles se quemaron y es cerca de mi apiario. Y después lo que me preocupó es que mis abejitas se fueran y me puse triste. El mensaje que yo les voy a dar es que no talen los árboles, que cuiden la agua y que cuiden nuestro planeta Tierra. Gracias, chao. Bueno, eso era lo que quería compartirles, ¿no? Bueno, yo quiero contarles sobre esta campaña que marcó, digamos, un hito histórico en el Ecuador, pero también creería yo en el mundo, que fue básicamente la campaña para votar porque se deje el petróleo bajo tierra en un bloque en la Amazonía ecuatoriana. Ustedes se van a preguntar qué tiene que ver esto con la agroecología. Y tiene que ver mucho porque este es un ejemplo de cómo es posible articular movimientos, sujetos, ¿no es cierto? Y entre esos el movimiento campesino y la agroecología en el Ecuador. Les voy a contar un poquito. Yo soy, aparte del Instituto de Estudios Ecuatorianos, soy del colectivo Yas Unidos, por eso les cuento esto. Y bueno, nada, un poco para explicarles, ¿no es cierto? Esta es la Amazonía, es la parte norte, ¿no? Y ahí están, ese es de territorio, digamos, de pueblos aislados, no les voy a contar todo esto, pero, porque no tengo mucho tiempo, pero digamos que, y estos son los bloques petroleros, así se divide la Amazonía en el Ecuador, con bloques petroleros, y la pregunta, esos son todos los desastres y derrames de petróleo, y todo lo anterior, digamos, son las muertes ocasionadas por petróleo, ¿no? Entonces tenemos mapeado esto, y la consulta era sobre este bloque, el bloque 43. Un poco para contarles qué es el Yasuní, ¿no es cierto? Y básicamente es todo esto, ¿no es cierto? Y sobre todo es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Es uno de estos lugares, si ustedes han visto la era del hielo,
de los lugares que no se congelaron en el mundo y que por eso se mantuvo como un refugio de vida. El Yasuní agrupa a todos estos mamíferos, ¿no es cierto? Imagínense, esto es impresionante. A todas estas aves, ¿sí? Anfibios, peces. Miren cuántos peces hay por kilómetro por cada 5 kilómetros. Reptiles, insectos, es decir, es un lugar de biodiversidad impresionante, ¿no? Como es la Amazonía en nuestros países, pero justo la parte que no ha sido destruida por la petrolera, ni las madereras, ni la minería ilegal. Entonces, un poco para contarles por qué es importante, digamos, la biodiversidad, ya todos sabemos, ¿no es cierto?, pero tiene que ver muchísimo con esto. Y ahí está parte de la clave de por qué el movimiento campesino hizo resonancia con esto. Como sabemos, la crisis climática, digamos, y justo en el año 2023 en el Ecuador habíamos vivido una serie de desastres y el mundo estaba ya viendo los espantosos índices, ¿no es cierto?, de calentamiento global. Entonces teníamos, por un lado, sequías impresionantes, por otro lado, incendios, más incendios, ¿no es cierto? Y, bueno, este es el Yasuní, esta es una de las… el Yasuní es territorio y casa de los tagaeris y los taromenanes, que son básicamente pueblos aislados, ¿sí? Y digamos, y por eso es también fundamental, lo que nosotros decíamos es, no es solamente territorio de biodiversidad, sino también casa, ¿no es cierto?, de pueblos aislados, y destruir su casa es un genocidio, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de medidas, peleas con las cortes interamericanas, etcétera, etcétera, precisamente para llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué pone en riesgo en el Yasuní? El petróleo, fundamentalmente el petróleo, ¿no? Esta es una de las fotografías de todos los ataques que han habido por el tema petrolero a los pueblos indígenas, ¿no? Un poco para contarles, y contarles para quienes no son parte del Ecuador o que no saben tanto su historia, ¿no es cierto? El petróleo ha estado, digamos, como parte de la centralidad, digamos, de este país desde hace 50 años, más o menos, 51 años ya, vamos, de extracción petrolera, digamos, ¿no? Y ustedes saben todo el caso de Texaco, pero con todas las petroleras en la Amazonía. Cuando en el año 2007 el expresidente Rafael Correa planteó la iniciativa ITT Yasuní, que fue la idea de dejar petróleo bajo tierra a cambio de crear un fondo internacional para evitar, ¿no es cierto?, la explotación petrolera, pero hacia el año 2013, en agosto, el mismo presidente dijo, el mundo nos ha fallado, vamos a explotar el Yasuní, y la Asamblea declara esto como interés general, ¿no? Y por lo tanto, ustedes se fijaron, el Yasuní queda en una reserva. Este es uno de estos países, el Ecuador es un país singular, digamos, en donde decide que las reservas pueden ser sujetos de intervención, y en la Asamblea se aprueba esto como interés general y se decide la explotación del Yasuní. Entonces nosotros, utilizando la Constitución del año 2008, la nueva Constitución aprobada, tenemos, ¿no es cierto?, democracia participativa y democracia directa. Y esa democracia directa implica que podemos hacer consulta popular desde la iniciativa ciudadana. Entonces, básicamente, cuando el presidente anuncia, ¿no es cierto?, que va a explotar el Yasuní, nosotros decidimos volcarnos a las calles con un montón de jóvenes, ¿no? Fue una cosa ahí de varias semanas de movilización en Quito, decidimos, y obviamente recolectamos firmas, o sea, en ese punto, digamos, después de eso dijimos, vamos a ir por la consulta popular. Y nos dijeron, tienen 6 meses para recolectar todas las firmas requeridas para llamar a consulta popular, con la pregunta, digamos, de ese momento. Recolectamos 757,000 firmas a nivel de todo el país para defender y respaldar la consulta popular, no solamente el colectivo Yasuní, sino todas las organizaciones sociales y un montón de gente que se sumó a esta idea. Cuando presentamos las firmas, básicamente nos dijeron que todas las firmas estaban desestimadas, que no había posibilidad de la consulta popular, y bueno, 10 años después, en peleas en cortes, movilizaciones, tomas de ministerios y un montón de cosas, el Estado ecuatoriano acepta que nos hizo fraude y básicamente da paso a la consulta popular. Y entonces la consulta popular tiene lugar el 2023, ¿no es cierto? Y coincide con las elecciones presidenciales, que era una cosa muy complicada para nosotros. ¿Cómo hacemos campaña por el Yasuní? Y al mismo tiempo competimos con todos los candidatos que quieren ganar las elecciones en el Ecuador. Entonces, bueno, pero nosotros dijimos, ya está.
Hagámoslo, porque finalmente es la primera consulta de iniciativa ciudadana vinculante y nacional sobre el petróleo en el mundo. Y esta era la pregunta, ¿no es cierto? Esta era la pregunta que nosotros pusimos, y para eso teníamos 2 meses para resolver esto 10 años después. La pregunta era si estamos de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, así se conoce el bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo, es decir, que nunca puede sacar petróleo. Esa era la gran pregunta, era una pregunta arriesgada, complicada, ¿no es cierto? Decíamos, ¿cómo vamos a hacer eso? En un país, 10 años después, ¿no es cierto? 2 meses de campaña, uno oficial y otro en redes, población, nuevas personas, votantes, nuevos jóvenes que no sabían del Yasuní, ¿no es cierto? Y cambios brutales en el país, crisis económica, el petróleo vuelve a aparecer como esta idea de que nos puede salvar, ¿no es cierto? Crisis de seguridad, narcotráfico, lobby petrolero, un montón de plata que nosotros no tenemos, elecciones presidenciales y obviamente, digamos, uno de los elementos que sí ayudó mucho es la mayor conciencia sobre cambio climático. ¿Qué hicimos nosotros un poco para contarles cuál fue la estrategia de incidencia política? Utilizamos esto. Bueno, primero comisión financiera, necesitamos fondos, no tenemos plata, somos un colectivo, no somos una ONG, busquemos fondos donde podamos, hagamos crowdfunding, lo que fuera. Segundo, necesitamos estadísticas, no podemos hacer una campaña, digamos, sin estadísticas, necesitamos saber cuál es la población votante, cómo votaría, ¿no es cierto? Y la dimensión demográfica, dónde tenemos que apuntar la campaña para ganar. No es lo mismo la población de 100 personas que una ciudad como Quito, ¿no? Luego, obviamente, el apoyo de comunidades que se logró construir durante 10 años de científicos, economistas, biólogos, etcétera, que decidieron apoyar la campaña y que tenían data, ¿no es cierto? Y que nos podían ayudar con un montón de datos, ¿sí? La capacitación interna, ¿no? Es como toda la gente en el colectivo aprenderse cuánto gana, cuánto pierde el Ecuador si es que con el 1% de la extracción petrolera y todos los datos que se puedan imaginar, porque teníamos que enfrentarnos a los medios de comunicación y también, ¿no es cierto?, a los espacios cualquiera, universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y definimos esta organización, digamos, de la consulta a nivel nacional y construimos una estrategia política. Construimos Yasunidos en términos de comisiones, la de comunicación, que es fundamental, ¿no? Yasunidos y otras organizaciones, necesitamos construir un nosotros. En una campaña popular es fundamental construir un nosotros. Nosotros somos los que defendemos la vida, ¿ustedes quiénes son? Básicamente esa era la pregunta, ¿no es cierto? Y ahí definimos, ya les voy a mostrar las páginas, pero definimos colores, público, mensajes. Teníamos que construir mensajes diversificados. No todos los públicos entienden de la misma manera, no todas las poblaciones y todas las, digamos, rangos etarios entienden de la misma manera, ¿cierto? Hay ciertas sensibilidades y otras no, pero lo que sí encontramos es, digamos, el lema, sí a la vida, sí al Yasuní, así de simple. Construimos también vocerías, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que funciona más para unos públicos del colectivo y otra gente que funciona menos. Pero luego decidimos abrir esto para que hayan vocerías diversificadas, no solamente es el colectivo, sino también, digamos, y aquí viene también lo interesante, sino cualquier otra voz que quiera sumarse. Logramos que Leonardo DiCaprio se pronuncie acerca del Yasuní, ¿no es cierto? Porque eso nos permitía, más allá de Leonardo DiCaprio, nos permitía estar en las redes, en el público, en los periódicos y que suene a nivel internacional qué estábamos haciendo. Entonces ahí Leonardo DiCaprio habla de cómo podría ser el primer referéndum mundial en su clase porque podríamos convertirnos en un ejemplo en la democratización de la política climática, ¿no? Luego tenemos a Aquaman, tenemos a Mark Ruffalo, que también hablaron sobre el Yasuní y conseguimos que ellos también hablen por el Yasuní. Eso es una cosa que el Ecuador no existe en el mapa en general, digamos, ¿no? Entonces, posicionar en el mapa, en ese momento que decíamos cuando llegamos a los lugares, no queremos que solamente nos conozcan por el narco, no solo queremos que nos conozcan por los malos gobiernos. En este país también pasan cosas importantes. Y esa apelación a somos ecuatorianos, ecuatorianas, que también hacemos otras cosas bonitas, ¿no es cierto?, chéveres, llamaba muchísimo a la gente, ¿no? Y las articulaciones territoriales. La CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y todas esas estructuras se sumaron a la campaña por el Yasuní, hicieron sus propios programas en sus propias lenguas sobre comunicación, nosotros aportamos en la capacitación y obviamente hubo vocerías propias de la CONAIE, ¿no es cierto? Y ahí viene el movimiento campesino. El movimiento campesino desde el inicio, cuando nos escuchó la Coordinadora Nacional Campesina, dijo nos sumamos. ¿Por qué?
porque el cambio climático para los compañeros y las compañeras es algo diario. Es inmediata la sensibilidad que tienen en relación a este tema y básicamente lo que hicimos fue un despliegue en escuelas de formación agroecológica, juntas de agua, espacios de intercambio y confluencia de saberes, todo lo que implique en estas discusiones de la mano del movimiento campesino que logró posicionar la discusión del Yasuní y la agroecología, porque para ellos era, hablemos del petróleo y por lo tanto de la agroindustria y por lo tanto de los derivados y usos del petróleo. Eso quiere decir que además de votar por el Yasuní, vamos a apoyar la agroecología y se generaron un montón de debates a la interna del movimiento campesino producto de eso. Yo soy una de las que recorrió el país entero con el movimiento campesino en juntas de agua y en todos los espacios hablando sobre el Yasuní y los compañeros fueron traduciendo esto, digamos, al idioma campesino agroecológico también sobre la diversidad. Agroecología igual a diversidad, ¿no es cierto? Y luego nos metimos en barrios populares, en universidades, hicimos educación popular y teatro, murales, cines, recorridos, volanteadas. Para los que conocen Guayaquil, yo me metía al Monte Sinaí con el narco al frente a hacer campaña por el Yasuní cuando podía entrar al Monte Sinaí, con los compañeros de la coordinadora de resistencia en Guayaquil, que básicamente abrieron las puertas para que construyamos eso. ¿Cuál era la lógica? Y aquí, ¿no? A diferentes, hasta las órdenes religiosas se sumaron por la campaña. Habían rezos por el Yasuní, las monjitas lauritas y un montón de gente hablaron de Laudato Si y se sumaron a la campaña por el Yasuní. Entonces teníamos padres, ¿no es cierto?, que daban los domingos la misa hablando del Yasuní. Entonces fue una campaña, digamos, Yasunidos planteó elementos, pero fue diversificada. Para nosotros fue, quien quiera sumarse, que se sume. Y así fuimos construyendo. Entonces ahí como ven, la CONAIE, ¿no siento? Ahí esta de aquí del CIAL Yasuní y ese otro es la marcha por la diversidad LGBTIQ en Quito. ¿Qué es lo que decía la gente del mundo de la diversidad, de la disidencia sexual? Somos diversos como el Yasuní, estamos con el Yasuní y se sumaron, ¿no? Entonces esta idea de la diversidad que fue tan importante permitió que la gente se sume. Ahí está un compañero justo en Monte Sinaí, en Nuevo Amanecer, con el folleto del CIAL Yasuní que creamos, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Como en varios otros lugares están ahí los niños pintando murales, un montón de compañeros, ¿no es cierto?, fueron en los semáforos de los lugares más densos de Guayaquil, Bastión Popular, Cisne 2, todos esos espacios a volantear en los semáforos, se subieron a los buses a hacer sketch de 1 minuto de Teatro del Oprimido para hablar del Yasuní y volantear. ¿Qué significó esto a la larga? ¿No es cierto? Que ganamos. El 20 de agosto ganamos. El 60% de la población ecuatoriana le dijo sí al Yasuní. ¿Dónde ganamos? En los sectores populares y medios. La gente de clase alta, es decir, de toda esta zona alrededor, le dijo no al Yasuní. La gente de San Borondón, de Mocolí, ¿no?, de todos esos espacios más aniñados, le dijo no al Yasuní. La gente de sectores populares y medios le dijo sí al Yasuní. Y no solamente en la sierra, que podríamos decir hay más vínculo con la naturaleza, o en la Amazonía, ¿no?, sino le dijo sí al Yasuní en poblaciones y provincias como Guayas, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo, que básicamente son espacios de la costa, tomados por el narco, de una fuerte crisis económica, donde la gente tiene $1 al día para comer, y sin embargo le dijo sí al Yasuní. ¿Cómo logramos hacer todo eso, además de todo lo que les he contado? Básicamente porque apelamos a una cosa que parecía imposible, pero que fue después relativamente sencilla, ¿no? ¿Qué nos ha dado el petróleo? Y la gente decía, nada. 50 años más tarde no nos ha dado nada el petróleo. No hay agua, no hay educación, no hay seguridad, no hay nada. Y luego decían, ¿qué necesitamos nosotros? El agua. El agua era símbolo de vida. La gente de Monte Sinaí que no tiene agua, veía en el Yasuní, en las fotos del Yasuní, agua. Y esa idea del agua, más la idea de la diversidad, ¿no es cierto?, y el movimiento campesino, permitió que, y una alta comprensión sobre el cambio climático, permitió que ganemos la primera consulta de iniciativa ciudadana a nivel mundial vinculante sobre el petróleo, ¿no es cierto?, que estamos muy orgullosos. Es la rueda de prensa donde estuvo todo el mundo ahí, fue una gran diversidad de actores y actoras que pudieron participar del espacio. Y ahí solamente quería mostrarles, ¿no es cierto?, ¿dónde estamos? Quería mostrarles, ya, a ver.
Bueno, ese es el Instagram del colectivo Yasunidos. Como pueden ustedes ver, aquí hay millones de cosas en clave, sí al Yasuní. Todo el mundo se sumó, teníamos influencers, gente de todos los espacios y demás que se sumaron. Por aquí estaban, ¿no es cierto? Bueno, había gente de Enchufe TV que se sumó, que también era como importante porque tenían miles de vistas. Todas las apuestas de los artistas que hicieron campaña y pósters sobre el Yasuní, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un montón de cosas que pueden ustedes ver en el Instagram de Yasunidos. Y la otra, esta, y con esto cierro, es esta canción. A ver, no sé si es que se puede. Sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí, y punto. Sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí, y punto. Sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí, y punto. Sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí a Yasuní, sí, y punto. 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 Está sobre el suelo, y no en la explotación. Respetemos nuestra tierra y la conservación. 50 años de sangrando en nuestro Yasuní, generando pobreza y un mal porvenir. La política separa, la tierra nos une. Es el mensaje que dejo, mira, en esta canción. Que no queremos más nunca la explotación. Ser ecuatoriano no solo en la selección. 50 años de petróleo generaron más pobreza. Todo el dinero se llevaron las empresas y no dejaron nada para servir la educación. Más de una deuda eterna que está creciendo a montón. 50 años de petróleo y generaron más pobreza. Todo el dinero se llevaron las empresas y no dejaron nada para servir la educación. El Yasuní es patrimonio del Ecuador. Sí, sí al Yasuní, sí al Yasuní, sí al Yasuní, sí, y punto. Sí al Yasuní, sí al Yasuní, sí al Yasuní, sí, y punto. Sí al Yasuní, sí al Yasuní, sí al Yasuní, sí, y punto. Sí al Yasuní, sí al Yasuní, sí al Yasuní, sí, y punto. 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 Yo le digo sí al Yasuní, mi familia sí al Yasuní, mis amigos sí al Yasuní, todo el Ecuador sí al Yasuní. A la consulta popular que sí, al patrimonio nacional que sí, a la vida yo le digo sí, a la conservación yo le digo sí. Sí, yo le digo sí. Sí, punto. A ver, entonces, una primera pregunta, no se olviden, solo la Mariana está autorizada a no usar el micrófono, yo le acerco. A ver, lo que les contaba es que nosotros lo que hicimos fue hacer un crowdfunding a nivel europeo y de los Estados Unidos para que la gente done para rescatar al Yasuní, obviamente, ¿no? Ahí nos ayudaron un montón de influencers y de gente que está metida en la Amazonía y con eso sacamos un montón de plata. Bueno, no un montón, pero digamos, logramos pagar las estadísticas y logramos pagar sobre todo el tema de la comunicación. Luego, por ejemplo, la FES Yildiz nos dio $3,000, la Rosa Luxemburgo nos dio $4,000. De $1,000 en $1,000, de 500 en 500, logramos sumar. Todo el otro trabajo es militante, o sea, nosotros como Yasunidos no es que nos pagaron algo o algo pasó, sino que destinábamos toda la plata para el tema al comienzo estadístico, al inicio y al final, para un poco mapear esto.
Y de ahí, básicamente, los recorridos por el país nos lo pagamos nosotros. El acuerdo con las organizaciones campesinas, por ejemplo, era: yo me consigo el pasaje, hermano, pero tú me das refugio y comida. Listo. Ya, pues con eso básicamente recorrimos, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con eso y mucho no tiene que ver con Yasunidos, porque la campaña fue descentralizada. Hay un montón de gente que hizo campaña por el Yasuní, que la hizo por su lado, por su cuenta, buscándose sus financiamientos y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso para contarles. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Tengo dos preguntitas rapiditas. Una es para Eusebio. Si esta ley de semillas nativas que están promoviendo reemplaza a la moratoria sobre los transgénicos, ya que esa ley en Perú también, esa moratoria protegía justamente los sistemas de producción tradicionales, la agroecología. Entonces, quería saber si es que es vinculante, está incluida la moratoria. Y la otra es, sí, sobre el tema también del bloque 43, si bien es un gran logro el haber ganado la consulta, pero ahora se está proponiendo un mensaje sobre que desmontar el bloque 43 es demasiado costoso, cuesta $1,000 y pico millones o más de dólares, y que tal vez sería mejor dejarle todavía, y se ha retrasado mucho el desmontaje. No sé si esa es una estrategia gubernamental para echarse para atrás. ¿Cómo lo ves tú eso ahora? Bien. Ya, de una vez. No. ¿Sí? ¿Respondo? Ya, gracias. Lo que es bueno, hemos luchado mucho para ley de los transgénicos, que era por 10 años, y ya estaba venciendo, ya estaba, pero INIA era el responsable de implementar todo eso, pero no se ha podido lograrla. Entonces, en 2019 logramos otra ley, la ley 31.11.1. Eso en estos momentos está en riesgo. Yo tengo mucha pelea con el ministro, empezó a promoverla, tumbarla esta ley para favorecer a las empresas transnacionales, ¿no? Pero esta ley, esta propuesta de ley de las semillas nativas, más bien podría reforzarla, esta ley 31.11.1. Es más bien también protegerla, la biodiversidad y las semillas nativas. Estamos en eso. Pero tenemos una ley 29.19.6 que promueve la agricultura orgánica y ecológica en el Perú. Bueno, tiene sus reglamentos, no tiene presupuesto, ¿no? Entonces, estamos viendo con crear Programa Nacional de Agroecología, de todas maneras esas leyes, reforzarlo también a la vez, pero también el Estado tenía que asumir en la producción de alimentos y para alimentar a la sociedad. Nosotros como campesinos contribuimos, ¿no? Pero no es nuestra obligación definitivamente. Entonces, yo siempre hablo cooperación internacional, gracias para promover el tema de agroecología en el Perú. Hacemos varias cosas con cooperación internacional, pero no es suficiente todavía. Entonces pensamos y creemos de que pero cumplimos nuestro deber, pero también pedimos nuestro derecho que el Estado debe asumir y tiene que poner presupuesto. Ese es más o menos. Se juntan varias leyes, varias normas en la protección de la biodiversidad y en la protección de seguridad alimentaria. Eso, más o menos. Sí, en efecto, no quería contarles la parte fea, que es básicamente que ganamos la consulta y el gobierno de Lasso decidió que no la implementaba, le pasó la pelotita al gobierno de Noboa al primer periodo de transición y Noboa decidió que tampoco la implementaba y ahora ni siquiera se acuerda del Yasuní. Básicamente lo que nos han dicho es que nunca ha habido un pozo petrolero cerrado en el mundo y que no pueden hacer eso porque el Ecuador es un país pobre. Sin embargo, ¿no es cierto?, sabemos perfectamente y nosotros les hemos planteado, hay un documento elaborado por economistas de la Católica y de la Andina que muestran perfectamente cómo sí se podría cumplir la consulta popular y el dictamen de la Corte Constitucional, precisamente porque si hay de dónde sacar la plata, solo no hay voluntad política para hacerlo.
y lo que han hecho, ¿no es cierto? Entonces nosotros seguimos peleando, o sea, el colectivo Yasunidos así nos envejezcamos, vamos a seguir luchando por esta cosa porque sí nos parece además terrible, ¿no? Como un gobierno puede, como varios gobiernos pueden bypassear la voluntad popular, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que el pueblo estamos hablando del 60%, la mayoría son jóvenes, que definieron, que decían sí al Yasuní y sin embargo el gobierno decida no acatar la voluntad popular, lo que nosotros le hemos dicho a todas las instancias del Estado, que es como que nosotros desconociéramos que Noboa es el presidente. Así nomás, porque es lo mismo, es una voluntad popular, ¿no es cierto? Eso implicaría ya desmontar al Estado de Derecho de por sí. Entonces, nosotros vamos a seguir peleando, así nos toque Corte Interamericana en 10 años más, pero vamos a seguir peleando porque finalmente, a pesar de todas las amenazas y de lo que nos pueden estar diciendo, es un derecho del pueblo ecuatoriano, es el derecho de participación y no se puede simplemente incumplir lo que la Corte Constitucional y sobre todo lo que la ciudadanía ha dicho, ¿no? Entonces, sabemos eso, hemos tenido miles de altercados y de problemas al respecto. Obviamente el lobby petrolero es un lobby complejo, pero digamos porque está llena de ideas y ahorita el presidente Noboa hace unos meses, digamos en el momento justo de la campaña presidencial, fue a los Estados Unidos justamente para hablar sobre petróleo en costas del Pacífico, porque ahí hay nuevas posibilidades de exploración petrolera, es decir, ya dejaron la Amazonía hecho hueco y ahora están pensando irse al Pacífico, ¿no? Entonces, el petróleo sigue siendo una amenaza a pesar de que la minería ha ocupado este lugar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, a mí lo que me parece interesante, y por eso les contaba esto, y es que en las articulaciones fundamentales, además del movimiento indígena, está el movimiento campesino y está el mundo agroecológico que apostó por esta discusión y logró interpretar el mensaje del sí al Yasuní en clave de agrobiodiversidad, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que es central, ¿no? Esta conciencia del movimiento campesino agroecológico de pensar a nivel nacional y de hacer sus propias interacciones y discusiones con el agua, con la biodiversidad, con el suelo, con la idea, ¿no?, de pensar a la agroecología como una alternativa, pero también en clave de transición. Bueno, después del petróleo, ¿qué? Listo. Bueno, ya casi respondió lo que estaba pensando preguntar, así que toca reformular. No, para Jackie, una pregunta. Primero, felicitar por todo el trabajo que han hecho, igual de las otras experiencias que han compartido. Han desarrollado ya la normativa, ya la cogió los gobiernos locales. ¿Qué más hay allí? Porque, como sabemos, una política pública no depende solo de una normativa, sino que hay un sinnúmero de instrumentos más, por ejemplo, en el de comunicación. ¿Cómo se hace, cómo están pensando apoyar ustedes como para territorializar toda esta política pública allá en el territorio donde nos compartiste? Y para el caso de Alejandra, el tema de… a ver, yo quería hacer un comentario, ¿no? Porque justo todo este proceso del Yasuní posiblemente pudo ser también el desgaste político de ese gobierno de turno, ¿no? Desde allí empezó como este debilitamiento en torno a que la gente pensaba que iba a haber un cambio y como que la gente también se dio cuenta de que no era un gobierno tanto de cambio, ¿no? Por justamente el tema petrolero que le apostaba. Perdón, sí. En esa época creo que también hay un punto de quiebre para que la gente comience a dudar de ese proyecto político, ¿no? Y creo que eso fue como bastante interesante. De allí la pregunta era como, una de las provincias que estaba inmersa hasta el Yasuní ganó la explotación. ¿Ustedes han explorado allí como qué fue lo que incidió en torno a esta? Obviamente hay temas políticos, creo, de por medio, como hipótesis, pero no sé si como lograron indagar por qué la gente se fue por la explotación siendo de allí mismo. Y felicitarles nuevamente por todo el trabajo y porque ahora pues con todo esto que se vino luego de ganar la no explotación del petrolero, los gobiernos de turno siguen insistiendo en esto y están rompiendo cualquier… en este caso una decisión popular, ¿no? Por ahí. Tomamos, Roberto, de una vez tu pregunta, comentario.
Ya Alejandra contestó la primera parte de la pregunta, pero quería dar un pequeño testimonio mío como consumidor. Y en el último año ha sido muy exitoso en el Perú el monitoreo ciudadano de residuos de plaguicidas. Organizaciones no gubernamentales que han estado haciendo análisis de residuos y encontrando horrores, por supuesto, en Lima y en distintas partes del Perú. Y yo que normalmente compro alimentos orgánicos los sábados o los domingos, dependiendo del día, me di cuenta que en menos de un mes después del último de los monitoreos ciudadanos, las ferias empezaban a llenarse de productos orgánicos. Cosas que uno no sabía que se producían en el país como orgánicos. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, a veces las campañas exitosas pueden tener efectos contraproducentes, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para evitar ese tipo de cosas? Porque obviamente estaban comprando cosas en el mayorista y nos las estaban vendiendo a mayor precio como orgánico, ¿no? Entonces, a veces nos puede salir el tiro por la huacha, como decimos en el Perú, nos sacan la vuelta ya de una manera un poco más solapada, ¿no? Les propongo, tomemos hasta ahí las preguntas y enseguida solamente para que no se olviden las colegas. Bueno, para responder a Ronald, yo también coincido que una ley no es suficiente, ¿no? Pero sí ayuda a ordenarnos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la Asociación de Apicultores del municipio de Macharetí sí ha sido quien más ha aportado al plan estratégico de la apicultura en la región Chaco, ¿no? Con elementos así súper claros como acciones para el consumo, acciones para la soberanía alimentaria, acciones para el mercado, para la formación, investigación, ¿no? Entonces creo que esa claridad sale un poquito de esa reflexión normativa, ¿no? Y hace poco con la Universidad del País Vasco sacamos esta publicación sobre transiciones ecosociales y bueno, ahí la PIMACH también reflexionó muchísimo sobre en qué dimensiones de la transición ecosocial ha avanzado, ¿no? Entonces, sin duda ellos tienen un avance muy interesante en la dimensión ecológica, aunque siempre hay igual el peligro un poco, ¿no? Por ejemplo, el Chaco, a pesar de ser tan frágil en su sistema, también sufre muchísima deforestación, ¿no? Entonces ellos son conscientes de que hay que hacer más trabajo, más presión sobre los permisos que otorga la ABT para deforestar en el Chaco, por ejemplo, ¿no? También son conscientes de que en políticas de cuidado sí debieran avanzar dentro de la misma organización, ¿no? Entonces, y también fomentar un poco la mayor representación de mujeres, por ejemplo, al interior de la PIMACH, ¿no? Es muy interesante cómo cuando las mujeres se meten en la apicultura, ellas pueden tener más recurso económico, aportan a su institución, a su organización, ¿no? Y son las que, por ejemplo, en esta dimensión ya económica que a ellos les toca pasar muy difícil porque dependen todo del mercado estatal de miel, ¿no? De su capacidad de compra y demás, ellas son las primeras que han denunciado, o bueno, llamado la atención sobre por qué nuestra miel la estamos regalando tan pronto, a tan bajo costo, ¿por qué no la estamos transformando, no? Entonces son las primeras que, por ejemplo, han impulsado la transformación de shampoos, el propóleo, ¿no? Entonces yo veo eso, que la ley es como una herramienta que puede ordenar nuestras acciones también, ¿no? Eso, solo eso. Sí hemos explorado, digamos, parte de la narrativa posterior a la consulta justamente del lobby petrolero fue, pero ¿por qué? Pero si las mismas localidades que están ahí votaron sí, ¿cómo así el país dice que no? Votaron no, ¿cómo así el país dice que sí? Porque básicamente el gobierno de Correa definió que sea de carácter nacional, no es que nosotros decidimos cuál era el ámbito de la consulta. Fue el gobierno de Correa el que dijo esto es de interés nacional y así quedó, digamos, ¿no? Y por eso la explotación. Pero bueno, ahí la segunda cosa tiene que ver con que son poblaciones altamente dependientes del petróleo. Entonces, ahí hay un elemento que más allá de la campaña y de todo esto que les he mostrado, sí amerita que trabajemos y que tiene que ver con qué pasa con el trabajo, qué pasa con el mundo de la economía si saliera el petróleo. Y esa es una pregunta que no es menor. Porque no es solamente el lobby petrolero, son poblaciones enteras que han sido condicionadas por el Estado ecuatoriano durante décadas y es como, y básicamente les dicen así, ¿no? ¿Quieres educación o quieres agua? ¿Quieres agua o quieres no sé qué? ¿Quieres trabajo? A nadie le preguntan qué derecho quiere, a nadie de por aquí le preguntan qué derecho quiere,
pero poblaciones racializadas, como las de la Amazonía o ahora como las de Esmeraldas, ¿no es cierto?, sí se les pregunta qué derecho quieren. Sí, entonces ahí hay una cosa muy compleja de alta dependencia con el petróleo, pero también de un mundo de violencia vinculado con el petróleo, que no sé si es el mismo mundo vinculado con la minería ahorita, pero sí es evidente las amenazas que hay, digamos, y toda la lógica de violencia que hay en poblaciones que quieren negarse a la extracción de lo que fuera. Y obviamente ahí hay un tema complejo que debería, no sé, si el Estado ecuatoriano cumpliera con la consulta, uno de los elementos es la reparación, porque le corresponde al Estado ecuatoriano reparar a la gente de los territorios, no solamente al colectivo Villas Unidos, que, no sé, en fin, X, sino es básicamente el territorio, no sé, a los territorios petroleros. Ahí tiene que haber un plan de reparación participativo con la gente, ¿no es cierto? Pero uno va a la Amazonía, ustedes si han ido a la Amazonía ecuatoriana, tienes un montón de espacios en donde ya no hay jardines de verdad, son jardines de plástico, el agua llega por bidones. Es una cosa horrible, son mundos de plástico básicamente, son mundos y mundos de plástico en donde está condicionada tu vida a la relación con el petróleo. Nosotros creemos que va mucho por ahí, ¿no es cierto? O sea, la estrategia petrolera no es nueva y tiene casi 100 años en el Ecuador, 50 de extracción a ese nivel, pero antes ya estaba el petróleo también, ¿no? La Shell llegó mucho antes y el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Entonces, ahí hay cosas muy complicadas, ¿no? Pero es tierra y es hogar de los tagaeres y los taromenanes, hay una jurisdicción específica para eso, ¿no? Pero bueno, eso. Bueno, gracias a los tres expositores. Quería empezar con Eusebio. Tenía la duda de, bueno, quizás por temas de tiempos no estaba muy profundizado el tema, pero lo que noté es que estaba ausente en esta, digamos, formulación de este Programa Nacional de Agroecología. Como que noté que estaba ausente quizás el tema de las condiciones mínimas materiales, no sé, el tema del agua, la infraestructura de riego como tal, dentro de una estrategia nacional. Esa era mi duda, ¿a qué responde, digamos, esa ausencia ahorita? O bueno, nada más de eso. Luego quería preguntarle a la compañera acá de Bolivia, si, digamos, ¿cuál fue el rol, si puedes contar así brevemente, cuál fue el rol del ejercicio de sistematizar información, estadísticas, ¿no es cierto?, datos, ¿no es cierto?, en lo que es primero construir narrativas y luego ya formular las propias normativas, ¿no? O sea, ¿qué tan importante le ves tú a ese proceso y cómo les fue a ustedes, ¿no? Así como a modo de experiencia, si tú puedes conocer. Y luego la otra para ti, Alejandra, no sé, claro, es muy general, pero quizás tú nos puedes dar pistas ya que estudias estos procesos bastante, ¿no? ¿A qué le atribuyes esta tendencia en los movimientos sociales de Ecuador, bueno, no sé si de Ecuador en general, puede ser, de que hay mucho esfuerzo, hay muchas luchas que logran cambios normativos, pero que luego se repliegan las energías, como que se agotan y hasta ahí se llega, ¿no? Entonces no sé cómo si poder reflexionar sobre por qué es así digamos, en algunos casos, ¿no? En Ecuador. Bien, a ver, para responderlo, sí, efectivamente, quizás no está sustentada, pero está considerada el agua, y no solamente agua, todos los recursos locales, ¿no? Y es un resumen que me dijeron de que más o menos en 7 u 8 minutos, y no podía expandirlo. Lo importante, esta propuesta está en construcción, gracias más bien también a la recomendación, y nuestro equipo aliado, este trabajo que vamos a hacer es con 4 exministros de Agricultura, un viceministro y otros especialistas. Ellos van a ser los que nos van a ayudar todo el componente. Estos son más o menos los titulares nada más. Entonces, seguramente a otro momento se habría oportunidad un poco más completo, lo podríamos, ¿no?, compartirla. Estamos en eso. Y lo que quiero también aprovecharlo, lo que dijo el doctor Roberto Gas, efectivamente hay un problema fuertísimo en esto. No falta gente mala para engañar a los productores también como a los consumidores. Nosotros hemos luchado para reconocer bajo la ley 30.983,
reconociendo el sistema garantía participativo que es para la certificación de productos orgánicos y ecológicos del país. No es para exportación, sino que es para los mercados locales. Entonces nosotros veníamos en su reglamentación, hay muchas cosas, hay 21 requisitos en esto y 25 sanciones. Especialmente, entonces yo le defendía a los pequeños agricultores agroecológicos, entonces hay con SENASA ida y vuelta, con sus asesores, etcétera. Entonces ahí encontramos un punto, efectivamente, este sistema de garantía participativa va a empezar a identificar, regular todas esas cosas, y me ha dado razón a la gente que pone nombre a la producción orgánica o ecológica, ese va a ser sancionada, son con varias multas realmente. Entonces creo que vamos avanzando definitivamente, es un proceso. Entonces eso creo que, por ejemplo, nosotros en Lima vendimos tomate desde Cajamarca, Bambamarca, que es casi 12 horas de traslado, con su certificación con el sistema de garantía participativo, en 6 soles el kilo. Pero hay gente, en un mercado mayorista Santa Anita recoge con 2 soles, con 3 soles, y pone nombre como orgánico y vende a 15, 16 soles el kilo. Entonces, este sistema de garantía participativo va a regular todas esas situaciones, estamos esperanzados, pero también nosotros como AMPE tenemos, ahí está también, primero tenemos un reglamento técnico de la producción orgánica, donde que nos exige en la etiqueta llevar ese reglamento técnico y certificación con el sistema de garantía participativa. Pero también AMPE tenemos una marca colectiva nacional que está registrada en Indecopi, está vigente, que también eso es nuestra garantía como AMPE. Lógicamente la ley no es solamente para AMPE, sino que es en general. Entonces, cada quien también luchamos sustentar y exigir a nuestros asociados que tienen que darle la realidad y la legalidad a sus productos orgánicos. No tenemos por qué engañarlos definitivamente. Más bien buscamos más clientes dando la realidad. Eso lo podría responderla yo. Bueno, con respecto a los datos, ¿no? Para la generación normativa, sí es una fase muy importante, ¿no? En la que dialogamos seguramente con fuentes secundarias, fuentes primarias, ¿no? Los datos económicos se han hecho consulta a las mismas bases de datos de la Asociación de Apicultores, pero también a la empresa EVA, ¿no? Que es la que tiene todo el manejo, digamos, de información de cuánto compra, por ejemplo, ¿no? De miel, en qué épocas, ¿no? Cuáles son las cosechas un poquito más altas. En el Chaco son 3, ¿no? Las de, bueno, la que es un poquito menor es la de noviembre, ¿no? Eso, entonces sí es importante consultar y también esa reflexión sobre esos datos, ¿no? ¿Por qué nuestro único comprador es la EVA? ¿Cuánto se vende a otros mercados? ¿No? Entonces esa reflexión sí se ha hecho. Esto que contaba también sobre caracterizar mejor la miel de la región, ¿no? Entonces sí ellos han reconocido que había muchos tipos de miel según la época, ¿no? A diferencia de otras zonas que solamente tienen, por ejemplo, miel multifloral, ¿no? Entonces ese dato también es muy importante. Y bueno, con relación a otros municipios también, ¿no? Siempre ponerse en relación a otros municipios de la región chaqueña. Y bueno, algo que me gustaría también apuntar sobre el uso de datos es que, por ejemplo, la empresa EVA georreferencia bien los apiarios. Y bueno, una preocupación de los apicultores al momento de la reglamentación era cuál debería ser la distancia pertinente entre apiarios, por ejemplo. Eso les interesaba muchísimo para que no haya una sobrecarga, ¿no? ¿Qué pasaba con la petrolera si rayaba cerca de su apiario, ¿no? Entonces son esos temas que se han trabajado en el reglamento, ¿no? Y bueno, volviendo a lo de la EVA, por ejemplo, ellos usan la data para sus fines, ¿no? Eso me preocupa mucho, ¿no? Entonces identifican qué zonas están un poquito libres y es ahí donde ellos están poniendo sus mismos apiarios, ¿no? Conociendo bien, digamos, al apicultor, ellos saben bien dónde están disponibles y están poniendo sus mismos apiarios, ¿no? Entonces eso sí es muy preocupante para la asociación y bueno, ahí el uso de datos, el manejo de datos es muy importante, ¿no? Para hacer producción y generación normativa.
Chuta, no tengo tan desarrollada esa reflexión, pero yo intuyo que en realidad tiene que ver con el cansancio que nos genera lograr avances en la normativa y después encontrarte con la realidad. Y la realidad es quién aplica la normativa, cuándo aplican la normativa y bajo qué condiciones, o si deciden simplemente pasarse por encima. Entonces, por ejemplo, yo considero, no porque sea Yasunida, pero sí considero que es uno de los pocos colectivos que aguantó más de 10 años. La mayor parte de colectivos en este país desaparecen 1 año, 2 años, tal vez el colectivo agroecológico todavía se mantiene, pero en general los colectivos desaparecen rápido, no son espacios que se quedan muchísimo tiempo, ¿no? Ese es un tema del Ecuador y de cómo se conforma la organización. Pero una de las cosas que nos pasa es que es el cansancio, o sea, si tú ves la gente en el 2012, 2013, 2014, 10 años más tarde, por cierto, hay un documental que lo hizo uno de los cineastas buenos de aquí que se llama, ya me olvidé, ya me voy a acordar, ¿cómo? No, el documental sobre el Yasuni, que son 2 partes, del Manolo Sarmiento, ya me acordé. Ese documental que lo presentaron en el EDOC muestra eso, ¿no? Cómo eran unos guaguas, éramos todos unos cara de guaguas en esa época y 10 años después ya todo el mundo con canas, como ya estudió 20 cosas, ya tuvo hijos, se casó, se divorció, todo. Y básicamente la insistencia, ¿no? Pero es porque nosotros decidimos insistir, pero la gente se cansa, porque ya llegas a la constituyente, logras plantear los elementos fundamentales, nuestra constitución es increíble, avanzas hasta la ley, ¿no es cierto? Tenemos ley de soberanía alimentaria, tenemos ley de agua, tenemos miles de cosas increíbles y luego el Estado decide no aplicar, o aplica a veces, o luego hace reformas, o luego deja sin efecto y demás. Es un tema de cansancio también, ¿no? ¿Quién puede mantenerse 10 años en una lucha y no perder, digamos, el ánimo o decir, ya fue, ya cambié de vida, ya no quiero más de esto? Nosotros aguantamos y con eso yo creo que el colectivo va a seguir aguantando todo el tiempo que sea, pero creo que tiene mucho que ver eso, no es una estrategia del Estado ecuatoriano para desgastarte, para dejarte ahí sin efecto la energía social que implica hacer una reforma al nivel institucional, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos, igual que Bolivia, sujeto, naturaleza como sujeto de derechos. ¿Quién tiene eso? ¿No? Y sin embargo, ahí está, el modelo extractivo se mantiene en nuestros países, ¿o qué? O sea, combustibles, petróleo, minería, agronegocio y tales. Entonces, creo que tiene que ver por eso, pero tampoco es que, ¿cómo le he pensado? Ya. Sí, para ella nomás. Sí. Ya. Sí, tenía 3 curiosidades. La primera es, con Yasuni, ¿cómo fue el proceso de vinculación con los tomadores de decisión? O sea, si se reunieron, coordinaron con ellos directamente, tanto, por ejemplo, los, no sé, congresistas, gobernadores, etcétera, si es que también hubo un acercamiento por ahí. Lo segundo, ¿cómo fue y cómo ha sido el proceso organizativo y creativo para armar todas las campañas, ¿no? Porque manejaban, no sé, reuniones virtuales y justo creo que calzó con la pandemia, entonces, ¿cómo eso debilitó o favoreció? ¿Tienen un chat o cómo se manejan? Porque para llegar al nombre de la campaña, los colores y todo eso es un proceso bien complicado a veces. Y lo último, si a partir de este movimiento y colectivo han salido nuevas ideas de articulación para crear nuevos proyectos, nuevas campañas, eso básicamente. Gracias. A ver, para contarte, nosotros no dialogamos más, después de 10 años de fraude y dialogar con el Estado en todas las instancias, básicamente nuestra prioridad no es dialogar con el Estado. O sea, la incidencia política, creímos nosotros, cuando ya logramos que sea consulta, es con la gente es la que vota, no es el gobernador. De hecho, los gobernadores que sí se sumaron a un planteo directo de decir nosotros apoyamos el Yasuní, no con nosotros, sino ellos en sus competencias, luego fueron perseguidos por el gobierno, luego les quisieron poner juicios, ¿no? Eso también te demuestra por qué la gente no quiere lanzarse a ciertas cosas, sobre todo si es que está en el mundo de la política más visible y representativa. De ahí, digamos, todas la fuerza fue las organizaciones. Esa fue nuestra fuerza. Nuestra fuerza es poner, o sea, yo me acuerdo haber hecho después de 2 semanas de
¿qué vamos a hacer? Tenemos tan poco tiempo y nada de plata, ¿qué vamos a hacer? Juntamos a toda la gente que nosotros medianamente conocíamos de todo, ¿no? El Ecuador finalmente tiene esta capacidad de articulación, ¿no? Y como somos un país relativamente pequeño, nos conocemos, pues. Entonces, nos pusimos en eso y fue como, ¿quién quiere sumarse? Es así nomás, ¿quién quiere sumarse? Quien quiera sumarse, no hay plata, pero podemos tener materiales y algunos elementos. Y buscaremos la manera de ver cómo hacemos para hacer campaña. Pero la gente hizo campaña sin plata. Básicamente decidió asumir eso por conciencia. Pero fue su conocimiento territorial y su forma de cómo llegas al mensaje. La CONAIE no hablaba de agroecología, pero sí hablaba de defensores del territorio, nuestros derechos ancestrales, nuestros hermanos Tagaer y Taromenán. El movimiento campesino hablaba de agroecología. Las feministas también decían el cuidado de la vida. Las compañeras de las disidencias sexuales decían biodiversidad igual a diversidad nuestra. Los barrios populares empezaron a decir, yo me acuerdo, ¿no? Todos esos candidatos, ¿quién también serán? Mi candidato es el Yasuní. Y se quedó en la idea de la gente que mi candidato es el Yasuní, ¿ya? Para la definición de comunicación, claro, yo no tenía vida, o sea, a mí el IE me dio medio permiso para hacer esto y no estar ahí trabajando todo el día, porque claro, teníamos que estar en las reuniones y nuestra vida empezaba a las 5:30 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche todos los días durante 2 meses, porque teníamos que ir a hacer campaña en todo lado, hablar con las organizaciones, ajustar la campaña, por ejemplo. En el tema de comunicación, definimos los colores, ¿no es cierto? Porque decíamos, esto no es una campaña contra el petróleo, es una campaña por la vida. Y la vida tiene colores, ¿sí? Y entonces definimos que esos eran los colores. Necesitábamos espacios llamativos donde el color sea lo que prime como idea de biodiversidad, ¿ves? Porque el Yasuní es eso. Y la otra cosa es que, claro, por ejemplo, se definieron muchos pósters, afiches, ¿no es cierto?, donde estaban sobre todo los animales representativos del Yasuní. ¿Qué nos pasó? Hicimos un montón de afiches de básicamente los felinos que hay en la Amazonía, ¿no es cierto? Y llegamos con toda esta idea de jaguares y tales y mandamos estos materiales a las zonas digamos, de la costa, cuando ya había la presencia de un grupo narcotraficante que se llama los tiguerones. Entre jaguar y tigre no hay demasiada diferencia para la gente. La gente no te aceptaba el póster porque tenía una figura de un jaguar y decían, no, a mí me van a vincular con el tiguerón y los lobos me pueden hacer algo. Ahí nos dimos cuenta de que eso no funcionaba para la zona de la costa y tuvimos que sacar esos afiches, ponerlos en otro lado y pensar en con Guayaquil, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo mejor hablamos de esto? Entonces, todo el tiempo eran miles de reuniones, discusiones colectivas, cómo llegar. Al comienzo era bastante caótico todo, después fuimos afinando el lenguaje. Otra cosa, nos sabíamos todas las estadísticas habidas y por haber, o sea, a mí me preguntabas cuál es y yo te recitaba cuál era el petróleo, el PIB del no sé cuánto, qué pasó, todo lo sabíamos. Eso no le importa necesariamente a la gente. O sea, en la campaña descubrimos que a la gente que le importa eso es al lobby petrolero, ¿no es cierto? Como un cierto mundo que trata de jugar con el tema estadístico y económico, pero para nosotros descubrimos que decirle sí a la vida y sí al Yasuní y decir los petroleros quieren plata, nosotros queremos la vida, básicamente era un lenguaje tan sencillo que la gente podía entenderlo. Y así se fueron construyendo muchos de los elementos. Y la tercera parte de tu pregunta es que obviamente a partir de eso se generó un proceso de articulación para mí me sirvió para mapear el Ecuador. Ese es un Ecuador nuevo que yo no conocía con tantos nuevos colectivos y organizaciones que hay, de tantas cosas que pueden haber. Ahora, por ejemplo, se formó una red de guardianes y defensores del río Portoviejo. Eso es producto también de las discusiones con el mundo agroecológico y las escuelas de formación, con el Byron y todos los compas, más el tema del Yasuní, que se volvió como la idea de vamos a yasunizar el país, ¿no? Vamos a construir la idea del cuidado y la defensa de la vida, no es el Yasuní, pero es nuestro río. Y obviamente con el movimiento campesino de la mano, ¿no? O sea, la CNC es compañera nuestra, es aliada nuestra en el IEE, con ellos hacemos muchas cosas y se generan nuevas articulaciones que permiten como imaginar otras cosas, por ejemplo, ¿cómo vamos a imaginar un futuro en un país que parece que no tuviera futuro, ¿no?
Y eso es durísimo, pero porque este país siempre creyó que tenía futuro, pero en estos momentos el ánimo está por los suelos. Y saber que tienes una red, eres parte de una red que no ha perdido la esperanza a pesar de todo, sí es importante. Esas articulaciones te permiten muchas cosas, e imaginar cosas en clave eso, cómo pensamos agroecología en clave transición, cómo pensamos el movimiento campesino como sujeto de cambio, cómo a eso se le suman otras causas, ¿no es cierto? Y podemos generar diálogos. Producto de eso, los compañeros campesinos se sientan al lado de las disidencias. Y la CONAIE abre espacios también para que esté el pueblo afro, que antes no estaba. Entonces, sí sentimos que de alguna manera lo que hicimos fue abrir la puerta para la diversidad. Y ya, ¿no? O sea, ahí está la puerta abierta y ya veremos luego qué hacemos, pero la puerta al menos está abierta. Juntar actores que parece que no tienen nada en común cuando tienen algo en común, sí es importante. Qué chévere este libro, no lo había visto. Está el don.